Sí, de empezar a presentar con unas palabras claves y un poco las definiciones de lo que es autogestión y cómo utilizamos esta palabra aquí. Bueno, la primera cosa es que una palabra clave también es la palabra autodeterminación y también como la palabra autogestión. Y obviamente autodeterminación se refiere a la posibilidad de tomar decisiones propias, de decidir libremente y la posibilidad de construirse una identidad. La palabra autogestión y muchas veces la leemos en inglés como self-advocacy, es solo la acción de hablar por sí mismo. Pero eso es la traducción, digamos, o la interpretación de la palabra muy literal y la primera vez que vemos cuando leemos esta definición es que es muy limitada, hay muchas limitaciones con esta primera definición, es que son obvias porque, por ejemplo, cuando hablamos de personas que no hablan con palabras, pues entonces la autogestión no sería para ellos, lo que no es el caso. Y entonces utilizamos, eso es la definición que utilizamos muchas veces de modo muy corto para no entrar en una definición muy detallada. Pero la autogestión es mucho más que eso y también es la capacidad de una persona para comunicarse de manera efectiva, traspasar, negociar o hacer valer sus propios intereses, deseos, necesidades y derechos. Y se trata de tomar decisiones informadas y asumir la responsabilidad por estas decisiones. Eso es una de las definiciones que se encuentra aquí en la literatura. Y una cosa que es muy importante cuando hablamos de autogestión es más que todo, y de autodeterminación, más que todo es un proceso. Y voy a explicar el por qué ahora, pero esta segunda definición que encontré son todas traducciones mías de los autores, así que los textos originales no son en español. Es un conjunto de habilidades, conocimientos y creencias que permiten a una persona de tener un comportamiento autónomo, autorregulado y dirigido a un objetivo específico. Para ser efectiva se requiere la comprensión de los puntos fuertes y de las limitaciones, perdona por el error aquí, de la persona junto con la convicción de que es capaz y eficaz. Cuando actuamos sobre la base de estas habilidades y actitudes, aumentamos la capacidad de las personas para controlar sus vidas y asumir el rol de los adultos que tienen éxito. Y entonces, como decía, más que todo, la autodeterminación y la autogestión es sobre todo un proceso, no es solo un estado de saber hablar, saber tomar decisiones, pero es sobre todo un proceso. Y lo que es más importante en este proceso es, primero que todo, tener la información pertinente. Sin información, la persona no puede entrar en algún proceso de decisión o de algún proceso de empowerment, el proceso de empoderamiento individual de cada uno. Y también muy importante en este proceso es la construcción de la autoestima y la adquisición de las competencias que permiten a las personas de actuar sobre su vida, de tener su vida en sus propias manos. Y entonces, el proceso de autogestión es muy importante y es el proceso en el cual las personas con discapacidad desarrollan su potencial a medida que adquieren las habilidades adecuadas con la ayuda esencial de las personas de apoyo apropiado. Y entonces la autogestión y todo este proceso permite a la persona de representarse ella misma.
Y entonces por eso obviamente se habla de ejercer el control en las decisiones de su vida, de sus vidas. Y eso obviamente con apoyo como está escrito aquí. Y si tenéis preguntas o si hay una palabra que he utilizado que no es clara, por favor que me vais escribiendo en el chat o podéis también hacer una pregunta que no hay ningún problema, me podéis cortar. Camil. Sí, ¿Sí? soy Raquel. Simplemente para explicar a la gente que está asistiendo que si quieren hacer una pregunta, en el panel que les aparece en pantalla hay una sección abajo donde ellos pueden escribirla y enviárnosla, que se me olvidó mencionarlo al principio. Sí. Así que es a través de ese sistema ese que necesitan utilizar. Sí, sí. Continúa. Bueno, y tú me lo diste porque yo Y yo te aviso. Si me voy a dar cuenta que alguien ha hecho una pregunta. Sí, no te preocupes. Entonces aprovecho y se le pregunto a Sandra si quiere decir algo, Sandra, con las definiciones ahora. Ya ha contestado. Camil, Sandra dice que vas bien, que continúes. Muy bien, muy bien. Vale, vale. No, perdona, es que me he perdido con el PowerPoint. Bueno, vale. Entonces, solo quería también decir un poco de la historia de la autogestión. A lo mejor muchos de vosotros ya sabéis, pero solo en 4 palabras para que todos puedan saber de dónde viene. Bueno, obviamente la noción de autodeterminación y de autogestión y todo es como una idea que no viene solo del movimiento de personas con discapacidad, pero lo que es muy específico como grupos de personas con discapacidad, todo inició en Suecia en los años 70, donde una organización de padres ahí organizó como una primera reunión para las personas con discapacidad intelectual. Y justamente los participantes de esta reunión pues elaboraron una lista de los cambios que querían ser implementados en sus servicios, en su centro de día, en su alojamiento, en su vida cotidiana. Y eso parece que fue como la primera vez que de verdad las personas con discapacidad establecieron así una reunión más formal y han podido dar sus opiniones. Y bueno, poco a poco la idea se propagó a través sobre todo del Reino Unido y Canadá. Y bueno, algunos de vosotros lo sabrán más que yo todavía, que muchas veces coincidió también con el cierre de los grandes hospitales de las grandes instituciones en América del Norte. Y es en el 73 que se creó la primera organización de People First en Canadá. Y fue ahí organizaron su propia conferencia que fue totalmente gestionada por las personas con discapacidad intelectual. Y obviamente el nombre People First es porque querían decirle a la gente que su discapacidad es al segundo lugar y después de su personalidad, que primero son personas antes que todo. Y bueno, desde los años 70, pues la idea de la autogestión se extendió a Estados Unidos, en el resto del mundo y también aquí en muchos países de Europa y por seguro en muchos países y por el resto del mundo. Y todos vosotros conocéis seguro
el mensaje más importante de los autogestores, que es de esta época, que es nada para nosotros sin nosotros. Y bueno, eso era un poco de la historia. Y antes que hable de cosas un poco más prácticas, pues creo que es muy importante entender los conceptos, los presumidos y, digamos, los valores y las bases sobre la cual se puede empezar a trabajar con autogestores y desarrollar la autogestión. Y eso en esta frase que veis en el PowerPoint es muy claro cuál es el concepto de base, que las personas con discapacidad deben ser tratadas como iguales. Esto significa que las personas deben tener las mismas posibilidades de elección, los mismos derechos, las mismas responsabilidades y oportunidades de hablar en su defensa, así como para hacer nuevas amistades y renovar las viejas. También deben ser capaces de aprender de sus propios errores como cualquier otra persona. Y esta frase me parece muy importante porque hay todas las palabras claves que son importantes cuando hablamos de autogestión: igualdad y posibilidad de elección, derechos, responsabilidades y oportunidad para expresar sus opiniones y también aprender de sus propios errores. Entonces, como hemos dicho, los presumidos, los valores son, antes que todo, el respeto por la persona, que en primer lugar son todas personas, las oportunidades de desarrollar habilidades y de desarrollar habilidades para tomar decisiones en su vida, la posibilidad de elegir, hay opciones, hay posibilidades, el derecho de administrar lo que es nuestro, entonces la idea de propiedad, de poder decidir sobre sus propias cosas, y el derecho de recibir apoyo y cuando se pide y cuando se quiere. Bueno, eso es obviamente un gran desafío por todos, y yo creo aún para las personas que están ahora, digamos, muy lejos en el tema de autogestión. No creo que no haya nadie que no lo está viviendo todavía como un desafío. Y obviamente lo más difícil y lo que es el más trabajo en el tema de autogestión es el cambio de actitud, cambiar las actitudes, y no solo de la sociedad en general, pero de nosotros, de las familias, de los profesionales y de todas las personas que trabajan con las personas con discapacidad intelectual todos los días. Entonces voy a hablar un poco de estos desafíos sobre el cambio de actitud y los nuevos marcos legales también que fan parte de este cambio de actitud, que conocéis todos muy bien la Convención de los Derechos para las personas con discapacidad, y también voy a hablar un poco de la transición a la práctica. Entonces, estos son los dibujos, si lo puedo decir así, de Sandra, como explica cómo se interviene o cómo se intervenía hasta ahora con unas personas con discapacidad intelectual. Que sea una familia, un técnico o el Estado, veía a una persona en el pasado, digamos, más que todo como una persona dependiente o una persona que era menos capaz que otra persona. También para el técnico un caso que había que seguir y estudiar y desarrollar algunos planes
para apoyar a esta persona. Este modelo obviamente ya está, por suerte, desapareciendo poco a poco, y la persona con discapacidad ya no se queda con un receptor pasivo como estaba antes, pero está ahora en el centro de un modelo más dinámico. Yo creo que todos nosotros estamos en este camino hacia un modelo más dinámico donde la persona con discapacidad intelectual es al centro de un proceso y no es ya una persona, un agente pasivo, digamos, y va a participar de modo más o menos activo al proceso de construcción del proyecto de su vida. Entonces, en este modelo ya veis que la familia tiene un papel más importante también, con toda la familia en general, y también los técnicos, los profesionales, y también el Estado, donde la persona con discapacidad ya es un ciudadano y puede ejercer sus derechos y sus responsabilidades como ciudadano. Y ese modelo, como decía, estamos en camino en la construcción de este modelo, y muy importante es decir que este modelo también lo estamos llevando y portando para personas con discapacidad intelectual más profundas, más importantes. Y el potencial de autonomía también es importante incluso para este grupo de personas con más discapacidad. Y cuando estamos hablando de cambio de actitudes, bueno, obviamente el apoyo del modelo de derechos humanos y de la Convención es muy importante para nosotros, para utilizarlo y para hablar también en el contexto de la autogestión. Y bueno, todos conocéis muy bien la Convención, entonces no voy a hablar de la Convención aquí en detalles, pero muy importante cuando hablamos de autogestión es obviamente el artículo 12 con el tema de la capacidad jurídica y el tomar decisión con apoyo, el artículo 19, el derecho a vivir con independencia, el derecho a utilizar los servicios, a vivir en la comunidad, incluido en la comunidad. El artículo 23, que es respecto del hogar y de la familia, y el artículo 29, que es la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en la vida pública. También eso quiere decir elecciones y el derecho de voto también. Y cuando entonces, bueno, eso era cuando hablamos ahora un poco por la parte más práctica y de los desafíos en nuestra vida, digamos, de todos los días. Muy difícil, obviamente, son los estereotipos y las ideas preconcebidas, que aunque podemos ser personas muy positivas y pensando en los derechos, siempre tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si no estamos actuando, si no estamos pensando todavía con estereotipos y ideas preconcebidas. Y sobre todo cuando se abre el tema de autogestión con más gente también, con los técnicos en las instituciones, que sean del Estado u otras, y las escuelas, las familias y las personas con discapacidad misma, porque como a veces no han tenido oportunidades para aprender a desarrollar sus propias opiniones, no se sienten independientes porque no han tenido estas oportunidades, pues ellos mismos a veces no se sienten, digamos, a lo mejor
capaz o no se siente que tienen las habilidades para, desarrollar más estas habilidades. Y entonces el más grande desafío en la práctica es superar la resistencia de todos estos grupos. Cada uno lo ve por su lado, lo ve de modo diferente, pero es probablemente el desafío más grande. Y para continuar con la parte un poco más práctica, y solo quería compartir con vosotros unas ideas un poco prácticas, digamos, para quienes están empezando con autogestión y un poco más tarde para los que están ya más desarrollados. Y bueno, para quien está empezando, la primera cosa es actuar. Yo creo que se mejor aprende cuando se hace. Y una de mis experiencias es que es muy importante encontrar a una persona de apoyo que pueda ayudar a un grupo de personas con discapacidad intelectual a empezar con el tema de autogestión. Y lo importante es que esta persona, más que todo, entienda los valores, los derechos y los presumidos de los cuales he hablado antes. Eso es la base, porque yo no creo que haya digamos, un modo para ser una persona de apoyo. Estamos más al nivel de los principios. Y una persona de apoyo va a tener que desarrollar sus propias experiencias y aprender a ser una buena persona de apoyo. Pero bueno, a lo mejor Sandra me puede después completar sobre ese tema porque tiene mucha más experiencia de apoyo a las personas con discapacidad intelectual. Uno de los digamos, cuando empezamos a trabajar con personas con discapacidad intelectual, en vez de elegir, porque al principio cuando la gente todavía no sabe lo que es y tiene que aprender a ser, como hemos dicho al principio, es todo un proceso, cuando están aprendiendo a ser autogestores, pues es una cosa que toma mucho tiempo. Pero una cosa que ha funcionado muy bien para nosotros es dejarlos hablar de los temas, nosotros lo llamamos naturales, que es un poco una mala traducción, pero es que no sabía cómo decirlo. De verdad, dejarlos decir cuáles son los temas que son muy importantes para ellos. Por ejemplo, lo que están viviendo en el trabajo con la cuestión del alojamiento, o también lo que han escuchado en la televisión y eso. Y por ejemplo, solo para deciros un ejemplo, hace 2 semanas nuestros autogestores aquí en Praga pues han oído el tema de las sectas y entonces nos han dicho que querían trabajar sobre eso, que querían entender este tema. Ellos ya se ven desde mucho más tiempo, pero es muy interesante dejarlos hablar de lo que están pensando, discutiendo cuáles son las dificultades de su vida y trabajar a partir de sus temas. Y también creo que es importante dedicar tiempo a introducir materiales fáciles de leer, fáciles de comprender con las personas con discapacidad intelectual, porque eso es un ejercicio muy importante y también ayuda en trabajar en temas difíciles y también en formatos alternativos que pueden ser utilizados para también incluir las personas que no comunican verbalmente. Eso me parece muy importante que decirlo y también practicarlo, que la autogestión no es solo para personas que hablan con palabras. Y obviamente trabajar con las familias y sus objetivos es una cosa muy importante, y porque muchas veces en los casos o las personas que conozco
Y justamente lo que es autodeterminación y autogestión no es siempre muy claro. Y ellos piensan que todos, cuando estamos hablando de autodeterminación, entonces estamos hablando de autogestión. Y no se hace la diferencia. No creo que cada persona quiere ser un autogestor y eso no quiere decir que no tienen derecho a más autonomía y a más autodeterminación. Y bueno, obviamente tenemos siempre que hacer nuestra autocrítica y como decía, tenemos que hacerlo de modo muy regular, pero tampoco no permanentemente, porque siempre estamos preguntándonos lo que estamos haciendo. Pero creo que es muy importante siempre tener ese autocrítica, porque estamos siempre en un desafío permanente con este tema y entonces es muy importante volver a los principios de bases, a los conceptos, a los presumidos de la autogestión cuando estamos excitando y cuando estamos pensando en lo que vamos a hacer y por qué lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. Y bueno, obviamente cuando la autogestión ya se está desarrollando y estamos andando más adelante en el proceso, lo que los autogestores tendrían que aprender acerca de sus derechos y responsabilidades, aprender acerca de la oración, de la participación y el tema de tomar decisiones también. Y también mucho desarrollar confianza en sus habilidades, practicar las habilidades que sea de hablar en público, de poder hacer una presentación o simplemente desarrollar las habilidades de asertividad. Y también, como decía antes, con el ejemplo de las sectas se puede estudiar un tema y también se pueden trabajar diferentes problemas, ejercicios, etc. Y lo que es importante también es que a veces las personas en Europa se creen que la autogestión y el grupo de autogestores es una formación, es algo como la formación toda la vida. Y, bueno, es claro que las personas con discapacidad aprenden muchas cosas durante ese proceso de autogestión y de autodeterminación, pero no se fomenta todo eso con este objetivo. El objetivo es desarrollar estas habilidades, no que aprendan sobre eso. No se llama un curso sobre el derecho, un curso sobre otra cosa. Y muchas veces se confunde y hemos tenido a muchos técnicos que han apoyado grupos de personas con discapacidad y que he visto confundir un poco los temas. También, ¿Sí? te voy a pedir que des como 2 minutos más. Camille, sí, Raquel, era Inés. Estaba intentando hablar contigo para decirte que en 2 minutos vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Sí, ya solo tengo, he acabado y Vale, solo gracias. tengo el último slide, ves como estamos bien, donde solo quería dar estas las 3 frases de personas con discapacidad para acabar sobre el tema de por qué se hace autogestión y, como decían estos 3 autogestores, ser un autogestor me ayudó a hablar por mí mismo y tomar decisiones. Ser un autogestor me ayudó a ser independiente y responsable y la autogestión es vivir por mí mismo y tomar mis propias decisiones. Se está rompiendo el silencio y se escucha. Y entonces con eso quería acabar.